Veo que bueno, para los que se vienen recién integrando o recién, sea presencialmente o vía streaming, comentarles que tuvimos un excelente primer panel en el que conversamos largamente sobre la relación entre ciencia, conocimiento y sociedad. Yo creo que todos nos quedamos con un poco de gusto a poco. Quiero agradecer especialmente a nuestra invitada internacional, la investigadora Sandra Daza Caicedo, por esa excelente presentación. De verdad, para mí, una excelente breve clase magistral de sociología de la ciencia, realmente extraordinaria, que dio pie después a una conversación muy interesante con miembros del mundo científico, de la empresa y de los medios de comunicación. Ahora pasamos a otro tema relacionado con lo anterior. Nos vamos a quizás a lo más duro. Este segundo panel se llama, lo planteamos como una pregunta: si acaso los sistemas de evaluación actuales recogen todo el valor del conocimiento y su aporte a la sociedad. Quiero recordarles también que pueden seguir comentando y enviando preguntas a través de redes sociales con el hashtag ImpactoCTCI. Y los voy a dejar ahora con nuestro expositor, el doctor Gonzalo Ordóñez Matamoros. Él nos va a hablar sobre el papel de la evaluación en las políticas de ciencia, tecnología y innovación. Gonzalo Ordóñez Matamoros, es director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Es profesor asistente del Departamento de Science, Technology and Policy Studies de la Universidad de Twente en Holanda, y es investigador asociado del Technology, Policy and Assessment Center del Georgia Institute of Technology en Atlanta. Así que con ustedes el doctor Ordóñez Matamoros. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer la invitación del Consejo de Innovación para el Desarrollo. Me parece que esta es una oportunidad muy interesante para discutir, para conversar y para comprender mejor las implicaciones, las dinámicas, las lógicas, la racionalidad, los impactos que tiene la evaluación de políticas y la evaluación de programas de ciencia, tecnología e innovación. La presentadora fue muy generosa diciendo que es un tema duro. Uno podría decir que, comparado con el tema anterior, es un tema probablemente aburrido, pero vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor forma, de la forma más entretenida de todas. Pues porque, como pudimos ver, la sesión pasada despertaba ciertos intereses, ciertas pasiones, que la evaluación, aunque no crean, también despierta naturalmente muchas pasiones, y vamos a ver que efectivamente, contrario a una ciencia más, es un arte, y el papel pues que juegan es fundamental. Es un poco en respuesta a esa inquietud del conocimiento para qué, y que yo sé que despierta todo tipo de suspicacias y posturas y demás. Y un poco tiene que ver también con el reconocimiento de la importancia de evaluar, de dar cuenta a la sociedad al respecto de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, de la producción de conocimiento, de los distintos tipos de conocimiento, de las apuestas que se hacen y los apoyos que se reciben por parte de la sociedad organizada, bien sea por la vía de los programas públicos y del Estado, pero también por parte de la empresa privada, por parte de la organización civil, etcétera, quienes
tienen y versan gran parte de las esperanzas a partir de la producción de conocimiento en la solución de problemas o la comprensión de los fenómenos bajo estudio. 20 minutos tengo entendido, 15 minutos, entonces trataré de ser lo más breve posible. Hablaremos un poco sobre el papel del evaluador y de la evaluación en el contexto, los problemas de la atribución y algunas reflexiones finales. Primero, hay que reconocer el papel del evaluador y de la evaluación, en el sentido del uso de la información que se produce cuando se hace un ejercicio de evaluación. Los evaluadores típicamente tienen el interés de que su información, de que sus conclusiones sean ilustrativas del fenómeno estudiado y de esa manera puedan mejorar el programa o la política o el proyecto de manera de que éste pueda aportar en la dirección deseada, que puede ser una inquietud intelectual, pero también puede ser una inquietud social, económica, ambiental, etcétera. Pero tampoco puede ser ajeno a la lógica del uso que ello se deriva por parte de distintos tipos de lectores y distintas audiencias. Y es algo que se escapa sin lugar a dudas del rol específico del evaluador, razón por la cual el evaluador tiene que ser, digamos, de alguna manera es consciente de la responsabilidad que le recae en sí sobre las conclusiones a las que se llega. Una visión típica del rol de la evaluación dentro de las políticas públicas es aquella que se grafica después del reconocimiento de unas metas sociales o unas metas intelectuales, académicas, para denotar el hecho de que no todo el conocimiento tiene que tener una aplicación específica, sino que también puede ser orientada a la investigación hacia la mayor comprensión de los fenómenos bajo estudio, pero que igualmente está inspirada en la elaboración o inspira la elaboración de estrategias de política, quienes a su vez inspira la creación de programas, la especificación de unas ciertas misiones, el diseño de mecanismos operativos del programa, la generación y la identificación de unos resultados esperados, a partir del cual con un ejercicio de evaluación se produce una información cuantitativa o cualitativa, pero que da cuenta del mérito o el valor del esfuerzo de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y se espera además que esto sea además insumo para la retroalimentación a los administradores de los programas y a los hacedores de política pública. Es lo que en literatura sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación se conoce como el speaking truth to power. Esa es la inspiración principal de la evaluación, el por qué hacemos evaluaciones. Vamos a ver más adelante que eso es apenas una visión probablemente un poco ingenua de cómo suceden las cosas en la práctica. Esto nos lleva a la discusión del papel del evaluador como aquel que ilustra el proceso de toma de decisiones, donde la principal responsabilidad es cómo no inducir al error de tercer tipo, que en políticas públicas es lo que se llama resolver el problema equivocado, o identificar el problema que no es, y en esa medida ofrecer soluciones, y no solamente no ofrecer soluciones las necesitadas, sino además generar nuevas problemáticas. Segundo, tiene que ver con el reconocimiento de que el ejercicio de evaluación siempre está marcado por el hecho del error, el error como una constante el cual es imposible desaparecer, es algo con lo cual se tiene que vivir de alguna manera, y el arte entonces de la evaluación es cómo reducir el error a su más mínima expresión. El error, cuando yo hablo de error, es que hay una sobreestimación de los efectos o una subestimación de los efectos, positivos o negativos. Retomando el título del panel, y es sí la evaluación, no recuerdo muy bien el enunciado, pero básicamente el título del panel, si ustedes vieron al principio, era si los sistemas de evaluación capturan todo el valor de la ciencia, del conocimiento y demás. La respuesta obviamente es no, ni nunca lo va a hacer. Y ya podemos dar por terminada entonces la sesión, pero vamos a ver que
efectivamente hay mucho más que eso. Entonces el ejercicio consiste en cómo brindar, después de la aplicación de ciertos métodos, después de la aproximación a cierto tipo de información, después del reconocimiento de la especificidad de la ciencia, la tecnología y la innovación como objeto evaluable que tiene sus complicaciones y sus implicaciones y sus dificultades metodológicas, vamos a tener que reconocer que finalmente es una versión la que vamos a poder ofrecer en función del conocimiento disponible, en función de la información disponible, en función de unos criterios de demarcación sobre lo bueno y lo malo, sobre lo cual habrá que llegar a acuerdos en la medida lo más amplio posible y en función de eso poder juzgar y decir es un programa, es un proyecto que tiene mérito, tiene valor y por ende o debe ser continuado, o debe ser reformado o debe ser terminado. Y para evitar caer en error, hay varias, yo no voy a entrar en esto porque eso sería entrar en demasiado detalle, pero hay varios aspectos que hay que controlar, hay que buscar la manera para que un buen evaluador pueda concluir al respecto sin sobreestimar demasiado ni subestimar demasiado los impactos o desorientar la decisión demasiado, para que de alguna manera pueda controlar entonces lo que uno llama las explicaciones rivales. Cuando uno habla de explicaciones rivales es que hay un fenómeno estudiado y hay que de alguna manera poder establecer una relación causal entre esa inversión o ese esfuerzo o ese proyecto, por un lado, y el fenómeno estudiado, y a ver hasta qué punto ese fenómeno estudiado es consecuencia o no de ese proyecto, de ese esfuerzo y demás. Y es todo un arte, es realmente complejo, es en lo cual los evaluadores dedican toda su vida, los profesionales, en minimizar el error a través de la aplicación de nuevas aproximaciones, la aplicación de nuevos métodos, la aplicación de nueva información, de nuevas herramientas de procesamiento de datos, de visualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues hay múltiples amenazas a la validez de las conclusiones y lo que se busca entonces es con una perspectiva escéptica al respecto de la conclusión que uno quisiera dar de primera mano, para chequear en la medida de lo posible y controlar para que finalmente lo que resulte sea lo más cercano a un resultado plausible. Y aquí quiero hacer énfasis en una distinción importante en la literatura sobre evaluación al respecto de la diferencia entre la precisión y la plausibilidad. La precisión siempre ha sido algo que ha inspirado los ejercicios de evaluación y como un gran reto, pero hay que reconocer de una vez que eso es imposible y que no tiene sentido además. Y más bien los ejercicios de evaluación deberían, en vez de concentrarse en el ejercicio de la atribución, hacia el ejercicio de la contribución, que ahí hay una diferencia sustancial. Y en vez de hacer énfasis en la precisión, es un énfasis en la plausibilidad, que es el sentido común, y es un poco hacia dónde están girando los ejercicios y la práctica de la evaluación de este tipo de actividades. Algunas mañas típicas y razones por las cuales el error puede ser más grande de lo que uno estaría dispuesto a aceptar, o la comunidad de evaluación y de pares de evaluación que podrían aceptar. Una es la especialización, la profesionalización y la aplicación de cierto tipo de métodos. Está el ejemplo del martillo, quien domina el martillo tiende a ver por todos lados clavos, y pues eso obviamente para cambiar un bombillo con un martillo sí tenemos un problema grave. La otra maña típica es buscar solamente donde hay luz, buscar la llave que se perdió, que está del otro lado, pero se me perdió la llave, voy a buscarla, pero solamente la voy a buscar donde está el faro, donde está la luz. Esa es otra de las razones por las cuales se concluye erróneamente al respecto de los efectos de los impactos. Y para lo cual pues también se busca la profesionalización de los ejercicios de evaluación para identificar ese tipo de fallas. El desconocimiento de que digamos, las soluciones que puede ser una ciencia o un conocimiento, una idea o una tecnología o una innovación, etcétera, son conceptos subjetivos. ¿Es una innovación para qué? ¿Es un impacto para qué? ¿Es bueno o malo para quién? Etcétera. Y son factores por los cuales la precisión pues, es un poco falible. Es el reconocimiento de que hay múltiples perspectivas, en el cual no hay una única verdad, en el cual lo que se puede ofrecer es una versión
una visión del Estado al cual se circunscribe una comunidad de práctica y de demarcación, pero no necesariamente es la única y no necesariamente es infalible. También el reconocimiento de que no hay indicadores incuestionables. Tenemos el ejemplo del vaso a mitad, medio lleno, o el vaso medio vacío. Es un vaso en la mitad, pero es medio vacío o medio lleno, depende de la interpretación que se dé. De manera que no son, por eso la importancia de transitar desde la precisión hacia la plausibilidad en un argumento, en el proceso de argumentación robusto, plausible, convincente, que hace sentido, etc. Eso nos lleva a la necesidad de reconocer la importancia de los enmarcamientos, si se puede llamar de alguna manera. Es decir, es la observación de un fenómeno, advirtiendo cuáles son las características que se tienen en cuenta en el momento de la observación y limitando el alcance de las conclusiones e ilustrando al lector de las conclusiones sobre las limitaciones mismas y sobre las características que ello… De manera que gran parte del ejercicio de evaluación no es solamente producir un resultado, sino también es interpretar y de alguna manera matizar el impacto, porque eso es, digamos, un ejercicio de evaluación responsable, identificando pues las debilidades, las refutaciones, etcétera, reconociendo que hay múltiples usuarios de las evaluaciones con diferente tipo de intereses, con diferente tipo de expectativas, con diferentes criterios de demarcación sobre qué es bueno y qué no es bueno, etcétera. De manera que el arte de la evaluación pues es bastante más complejo de lo que uno se imagina, razón por la cual cada vez más la literatura sobre evaluación está interesada en innovar y en buscar de la mejor forma posible la reducción del error y la búsqueda de responder a la pregunta que nos inspira en este panel. De allí que es importante pasar de un modelo típico racional, de visión lineal, secuencial, hacia uno más discursivo, hacia uno más argumentativo, hacia uno donde permita la posibilidad de visiones alternativas, de visiones paralelas, de posturas en principio descabelladas, pero que terminan probablemente siendo las que más sentido tienen, etcétera. Pues porque finalmente la ciencia, la tecnología y la innovación no es un objeto duro, fácil de predecir, fácil de anticipar sus efectos en el largo plazo. Por eso el asunto de la atribución pues es un reto fundamental. A pesar de la complejidad de la evaluación, como la acabo de describir, se requieren evaluaciones. Es una demanda social y una demanda institucional también. Hay necesidad de información, lo que no se mide desafortunadamente es ignorado. Probablemente las razones por las cuales los sistemas de innovación de países en vía de desarrollo no cuentan con los recursos suficientes, probablemente porque no hay información sobre el mérito, y el mérito es enorme, simplemente que no se conoce, no se evidencia, no se comunica. Y la comunicación es una forma de evaluación, sin lugar a dudas. Cuando el objeto de evaluación se divaga en términos de la complejidad sobre si es un nuevo producto, una optimización o un saber hacer de base o un cambio del comportamiento, pues ese ejercicio de atribución de la relación lineal causa-efecto pues tiende a ser mucho más difícil. Igual cuando el objeto evaluado pasa de una compañía, una institución, hacia un sector, una región o hacia la economía nacional, nuevamente, porque son muchos los factores que inciden sobre el fenómeno observado o el fenómeno evaluado. Igual sucede con los distintos tipos de impactos directos e impactos indirectos. Cuando hablamos de los dominios de la ciencia, los impactos típicos al corto plazo son los hallazgos científicos, pero a largo plazo es conocimiento. Y en cuanto a impactos indirectos, el corto plazo es mejoramiento de la enseñanza y eventualmente en el largo plazo efectos de propagación, spillovers en la industria, etcétera. Cosas que solamente podremos dar cuenta de ello después de un muy largo tiempo al respecto. Si el dominio es la economía y la sociedad, en los impactos directos de corto plazo podría ser el mejoramiento tecnológico, y aquí está puesto todo en positivo. El mismo cuadro podría elaborarse en negativo también, porque la ciencia y la tecnología no solamente producen impactos positivos, sino también producen impactos negativos, de allí el concepto de creación destructiva o destrucción creativa. Entonces, en los impactos típicos en la sociedad y la economía está en el largo plazo el mejoramiento del saber hacer técnico, e indirectos en el corto plazo aumento de productividad y mayor competitividad.
Y si hablamos de los impactos específicos en política pública, en el directo corto plazo está el mayor entendimiento, en el largo plazo la solución de problemas, e indirectos mayor reconocimiento de los problemas y eventualmente en el largo plazo mayor satisfacción general. De manera que hay sí una esperanza de que la ciencia y la tecnología contribuya, pero el establecimiento del grado, y por eso es que hablo de que la precisión sobre el afán por la atribución debe ser matizado por la plausibilidad y de ser además considerado a la luz no de la atribución sino de la contribución, pues relaja un poco y asincera mucho más el ejercicio y evita mayores errores en las conclusiones que se deriva de los ejercicios de evaluación. Bien, ya para concluir, si a este espectro de retos metodológicos, conceptuales, teóricos de la evaluación le agregamos el hecho de que las preocupaciones se han venido complejizando dentro de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación que típicamente eran concentrados en I+D para ampliarse a las nociones de actividades de ciencia, tecnología e innovación, para incorporar también los conceptos de innovación tecnológica al concepto de innovación responsable para la inclusión social o la innovación social, pues eso hace que los ejercicios de evaluación estén constantemente en cuestión y en necesidad de actualización y en necesidad de revisión y desde esa perspectiva escéptica, como les decía, en la búsqueda de blindarlos, fortalecerlos para que de alguna manera disminuyan el error en las conclusiones que se resultan de ellas. Igual también cuando habla uno no solamente de actividades de ciencia, tecnología e innovación como una actividad formal, sino también el conocimiento, algo más amplio como la creatividad, por ejemplo, el talento y ese tipo de otros factores que son fundamentales, que también deben ser objeto de políticas de ciencia, tecnología e innovación y por ende debe ser de alguna manera apoyados y probablemente subyacente o contiguo al apoyo vienen los ejercicios de evaluación y la pregunta entonces es qué modos, qué métodos, qué modelos, qué esquemas, qué sistemas de evaluación son los necesarios, los ideales. Y por eso concluyo con esta diapositiva en donde el asunto no es solamente un tema de speaking truth to power, sino making sense together. Eso es un poco la mayor comprensión del rol específico, el rol social de la evaluación en el quehacer de las políticas y el diseño de programas y proyectos de política de ciencia, tecnología e innovación. Para quienes quieran profundizar en algunos de estos temas, son dos libros, uno que edité con Stefan Kuhlmann de la Universidad de Twente, son una serie de capítulos en los cuales los autores, los contribuyentes de los capítulos cuestionan la racionalidad y la relevancia de las teorías y los modelos de política de ciencia, tecnología e innovación y en búsqueda de unos modelos distintos. Y este es otro libro que es el que uso en mis clases de maestría y doctorado en Colombia sobre métodos de análisis y diseño de políticas públicas, por si les interesa. Quienes también estén interesados, yo coordino todos los años hacia noviembre, acabamos de tener la última, la semana antepasada, bueno, hace unas semanas, el curso de evaluación de I+D en el cual participan practitioners y académicos, pero principalmente practitioners de todas partes del mundo, en donde se discuten estos temas mucho más a profundidad y no en 20 minutos como traté yo de sintetizar acá. Eso es todo. Muchas gracias, Gonzalo. Viene ahora el panel, así que invito a subir al escenario a Alejandra Vidales, directora del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, también conocido como Fondecit, de CONICYT, a Milena Gras, vicepresidenta de la Federación Internacional de Investigación Teatral, académica de teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, lo voy a decir, directora del Núcleo Milenio en Arte, Performatividad y Activismo, y al doctor Osvaldo Ulloa, que es director e investigador del Instituto Milenio de Oceanografía.
También está con nosotros como moderadora de este panel la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, Catherine Villarroel. Bueno, no voy a decir de nuevo buenos días porque además son buenas tardes, pero la idea es comentar un poquito a partir de la provocación que nos hizo Gonzalo sobre este tema, pero aprovechando sobre todo la experiencia de cada uno en distintos dominios para que reflexionemos juntos y provoquemos un poco la conversación sobre cómo tratamos de capturar, que eso es lo que intentan hacer también los sistemas de evaluación, el valor y el impacto de lo que hacemos. Y en esta área que nos compromete, que tiene que ver con el valor del conocimiento, de las ciencias y las humanidades, para que no se nos olvide, Virginia, considerarla. Y voy a partir un poquito induciendo que cada uno nos cuente, no los voy a volver a presentar, pero como desde su propia experiencia, sabemos, Alejandra, que se han hecho cambios en Fondesit, en el sentido de incorporar dimensiones distintas y acoger nuevas realidades. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo vislumbran seguir avanzando en ir incorporando dimensiones distintas a los sistemas de evaluación. Bueno, primero que nada agradecer la invitación en la instancia, sobre todo. No ha sido un proceso fácil. Efectivamente, nosotros este año decidimos cambiar el sistema de evaluación en el caso del postdoctorado, de los concursos de postdoctorado, que es el primer nivel dentro de nuestra escala de instrumentos en Fondesit. Y básicamente tiene que ver un poco con esta reflexión que también se había venido dando en la primera parte de este seminario, donde, claro, la pregunta por la evaluación no es solo una pregunta metodológica, sino que también es una pregunta epistemológica, primero epistemológica y luego metodológica, ¿sí? Y efectivamente hoy día tenemos ciertas metodologías de evaluación que indudablemente no solo intentan capturar aquello que es la ciencia hoy día, sino que también moldean la forma de producción de conocimiento hoy día, ¿sí? Inevitablemente hay una retroalimentación que no es unidireccional, sino que es bidireccional. O sea, las formas en cómo nosotros, y acá me pongo en este lado de la vereda, evaluamos de alguna manera también genera ciertas prácticas y ciertas formas y de alguna manera, como decimos los cientistas sociales, moldea el hábitus de las disciplinas también. La forma en cómo producen conocimiento, dónde lo distribuyen. Y bueno, y esa es una pregunta que además no puede ser estática. En el tiempo eso ha ido cambiando mucho. Y en la función pública, además, es muy difícil ir adaptándose con la rapidez que requiere el contexto a esas preguntas. Entonces, claro, la primera pregunta, que es epistemológica, tiene que ver con lo que discutían al principio, que es qué es lo que nosotros esperamos de la ciencia, y coincido con una de las preguntas que hicieron, no es en relación o en la sociedad, sino que en la ciencia como una forma también de construir sociedad y de construir cultura. Sin tener esa pregunta respondida es muy difícil resolver la segunda parte, que es más bien metodológica, que tiene que ver con el cómo lo evaluamos o qué tanto podemos abarcar de eso que queremos evaluar. Y evidentemente yo creo que hay un cambio en la forma de entender no solo a la ciencia, sino que al sujeto científico también, como un actor de la sociedad, no solamente un científico aislado de la sociedad, sino que dentro de un contexto cultural y social, y hace cultura, hace la sociedad. Y en ese sentido es que nosotros también tomamos esa decisión de involucrar otros productos dentro de la medición de la evaluación curricular en el caso del postdoctorado, que está hace unos años básicamente centrada en la medición de impactos o métricas asociadas al impacto de las publicaciones. Básicamente porque también en el caso de los investigadores jóvenes se está dando también otro contexto de hacer ciencia. Creo que ahí es más evidente también poder ver el cambio, es más fácil poder medirlo, al menos en esas instancias. Por eso es que también optamos por incorporar otra diversidad de productos. No quiere decir que las publicaciones dejen de ser importantes. Se incorporan, por ejemplo, bueno, es que eso también lo dejamos un poco a responsabilidad de los propios investigadores, que ellos propusieran por qué un producto podría ser relevante dentro de una propuesta en particular. Lo que cambia acá tiene que ver con el entender que la propuesta de investigación tiene que ir en concordancia con una trayectoria de investigación, ¿sí? Una trayectoria de investigación que no solo dé cuenta de una cierta capacidad de publicar o de divulgar la investigación dentro del ámbito científico también, sino que fuera del ámbito científico, que podría alcanzar un ámbito social, también cultural. Se incorporan elementos como, por ejemplo, divulgación, la transferencia de conocimiento a políticas públicas o a leyes, idealmente también,
Y hay distintas formas en las cuales los investigadores, en el caso de artes o de las ciencias sociales, las humanidades, también hay una diversidad de productos que son difíciles de materializar solamente a través de papers o de artículos científicos, ¿sí? O sea, y ahí nuestros grandes desafíos, que fue un poco el checklist que nosotros hicimos al momento de tomar este desafío, tenía que ver con que habían distintos ámbitos que no estaban siendo respondidos con la evaluación tal cual la estábamos llevando en los instrumentos hasta ese momento. Y tenían que ver, por ejemplo, no se estaba abarcando una cierta diversidad disciplinar, ¿sí? Es un formato que se adecúa más a unas disciplinas que a otras. En el caso de Fondesit tenemos una diversidad disciplinar muy amplia, y un formato diferente debe ser capaz también de recoger y dar libertad a esa diversidad disciplinar. Por otro lado, también tiene que dar cierta diversidad de outputs de investigación, o sea, publicaciones, pero también además otras cosas. Y desde donde partió básicamente esta discusión nuestra respecto a los modelos de evaluación en los consejos, tiene que ver también con una cierta demanda y un cierto cambio en la forma de producción de conocimiento que va más orientado también hacia la inter, trans y multidisciplinaridad. El formato actual más bien se acomoda más bien a criterios editoriales de las revistas que pautean de alguna forma los límites disciplinarios o la forma en cómo el conocimiento se divulga en el ámbito científico dentro de esa área. Y claro, efectivamente está demostrado que en todos los fondos de investigación, no solo el nuestro, ni no solo en Chile, sino que en el mundo, el problema de cómo involucrar la intertrans o multidisciplina es un problema hoy día. Si necesitamos tener sistemas que nos permitan también poder abarcar esa diversidad, ¿sí? Por eso digo que también los sistemas de evaluación de alguna manera también van moldeando la forma en cómo se construye conocimiento. Un poco en ese espíritu también es que se ha ido generando este cambio. ¿Cuál es la parte difícil? La parte difícil es hacer conversar eso con toda esta otra parte metodológica, y que es que, claro, son fondos públicos y se tiende a asociar que el tema de las métricas o de la estandarización o la parametrización está asociada a más transparencia, a más certeza, a mayor grado de veracidad en el caso de las evaluaciones. Y claro, lo que estamos haciendo nosotros es desafiar un poco también eso de entregar una forma diferente de evaluar, pero que, insisto, no es solo un cambio en la metodología, sino que en la cultura de la evaluación. Y yo creo que esa es la parte más desafiante para nosotros hoy día. O sea, Milena, que también está participando en uno de nuestros grupos de estudio, de hecho, la parte difícil es cómo la cultura de la evaluación en quienes evaluamos es diferente, porque no sacamos nada con tener una metodología nueva con una cultura antigua de evaluar, ¿sí? O sea, requiere un cambio de largo plazo y que no se va a hacer de un momento para otro y no va a cambiar por el hecho de que nosotros pongamos o no pongamos algo en las bases, ¿sí? Entonces, en eso sí recogemos el desafío en ese sentido. Muchas gracias, Alejandra. Inspirador encuentro que estemos desafiando sobre todo desde lo epistemológico y no solo de lo metodológico, nuestras formas de evaluar en el sector público. Y claramente compartimos esto de que esto es como preguntaba Paloma antes en el panel, dónde ponen la plata, dónde ponen las métricas y los indicadores y los criterios, también donde ponemos, determinamos, moldeamos ciertas prácticas en el mundo del conocimiento. Me voy a mover hacia Osvaldo para preguntarte, Osvaldo, como director de centro y con el rol que han jugado los centros en el país, es interesante para nosotros saber si desde tu experiencia y en esta conexión de lo multidisciplinar, que efectivamente es una de las tendencias del mundo del conocimiento y que al menos reúne científicos de distintas disciplinas, a veces o más veces que cuando no son grupos, digamos, ¿tú sientes que hay otros impactos que no están siendo capturados? ¿Cuáles crees que son relevantes de considerar? ¿Y por qué? Por un poquito entender si ya está instalada en tu mirada esta necesidad de conexión con la sociedad y a propósito de qué. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hago inmediatamente una advertencia. Yo, ¿cierto? Hablo desde la posición de alguien que hace ciencia, que está en un Instituto Milenio, y por lo tanto lo que pueda decir tiene ese ámbito y no necesariamente lo mismo, sea lo mismo para lo que es tecnología, innovación, que yo, de acuerdo a, pienso que no necesariamente lo mismo, la evaluación no tiene por qué ser lo mismo para innovación, tecnología y ciencia o conocimiento, como decía.
Y quiero partir de un ejemplo, de una evidencia personal para reflejar y hacer cuando hablamos de valorar. Y una experiencia muy simple. Yo me fui súper joven a estudiar a Canadá y a la universidad en Dalhousie, y me entrevista el coordinador, el jefe del programa de graduado, y me dice: tú vienes de Chile, me dice, ¿tú conoces entonces la Escuela de Santiago? Y yo, la Escuela de Santiago, como que me dejó medio, sí, o sea, Santiago, sí, soy santiaguino, pero vengo de Concepción. No, sí, me dijo, la Escuela de Varela de Maturana. ¿Qué valor le das a eso? ¿Ya? ¿Qué valor le das a que en un país se esté valorando lo que científicamente lo que estaba ocurriendo aquí en Chile, que yo afortunadamente no lo había visto en ningún curso, afortunadamente había leído porque me habían pasado unos libros y habíamos invitado a Francisco Varela como estudiante a un seminario en ciencia. Estábamos en plena dictadura y necesitábamos espacios de reflexión y discusión, y Pancho fue y después nos fuimos a tomar unos copetes. Entonces, de nuevo, ¿cómo le pones valor al prestigio o al conocimiento en un contexto que es el hemisferio sur o el hemisferio norte en Canadá? Entonces yo creo que tenemos que tener bastante cuidado cuando queremos valorar las cosas o darle el valor o queremos crear un instrumento para tratar de obtener un valor. Entonces esa es una cosa que quería decir. Estas son reflexiones. La otra cosa que yo creo que, de nuevo, como científico, como director del instituto y de un grupo de investigadores, para mí lo esencial es algo que María Paz dijo, de la credibilidad. Y en el ámbito científico la credibilidad lo dan los pares. O sea, yo soy un convencido que si yo tengo un panel evaluador donde viene gente reconocida, a las cuales yo admiro o a las cuales yo respeto, eso de alguna manera me está a mí diciendo: vas por el buen camino, y la opinión o la evaluación que me dé mis pares me van a hacer mucho más sentido a mí, y pienso también que van a hacer mucho más sentido para el sistema, ¿ya? Porque la ciencia se evalúa por pares. Y ha sido así, y el éxito que hemos tenido en Chile, Fondesit y los otros programas, es que justamente nos hemos preocupado que sean evaluados por los pares, y ojalá los mejores pares. El problema es que a veces no contamos con esos pares. Me preocupa también a veces que se piense, ¿cierto?, que el objetivo de los científicos es un artículo científico. Ahí empieza nuestro problema, nos cuesta mucho, hay que poner y yo creo que lo mismo puede ser en arte, en ciencias sociales, todo. Lo que no está claro, ¿cierto?, o lo que no está, el mensaje que no hemos transmitido a la comunidad o a quienes nos evalúan los sistemas, es que del momento que se publica algo, eso está a disposición de la comunidad internacional, que va a ser evaluado y mirado en forma crítica. Nos estamos exponiendo a la indiferencia, que es lo que hicimos. Nadie eso sería como el menos miedo. El miedo que tenemos es que alguien venga y diga: lo que usted hizo está mal, o su idea. Y así es como funciona la ciencia. Nosotros, se hace una proposición y es la comunidad. La ciencia sin sociedad y sin ser humano no existe, no es una cosa abstracta. Somos nosotros los que validamos, ¿cierto? Y lo mismo el arte, lo mismo, ¿cierto?, la cultura. O sea, es una actividad social, pero que se valida o no por nuestra sociedad. Entonces, los sistemas de evaluación tienen que tener incorporadas estas dimensiones, y hay cosas que son absolutamente impredecibles, pero lo que no podemos abandonar por esta idea de ajustarnos a los tiempos y a los nuevos escenarios es cuál es la esencia, y qué es lo que ha hecho que la ciencia, ¿cierto?, haya tenido un impacto y no haya que hoy día vivamos 84 años en promedio y no 50, o que podamos entender y podamos, no sé, poner cohetes, o incluso cosas mucho menos que nos impactan el PIB nuestro, es como entender hoy día que el universo se está expandiendo y no se está contrayendo. Entonces, yo estoy preocupado, creo que hay muchas cosas que en Chile se han hecho bien.
y creo que hay que cuidarlas y que no hay que reinventar la rueda independiente de los ruidos externos que puedan en un momento estar. Así que por el momento la dejo aquí, hasta aquí la reflexión. Interesante posición. Vamos a entrarle después más a eso, pero vamos a dejar que Milena, que está en un área distinta, que en el fondo nos ayuda a contar desde las artes cuáles son las dificultades, porque sabemos que las hay, cómo quedan ustedes en los sistemas de evaluación y cómo podrían ayudarnos a los que estamos acá a considerar formas de evaluar que capturen el valor de lo que crean. Bueno, gracias, como hemos dicho todos, digamos, no me voy a extender en eso. Quedamos fuera, generalmente. Pero quedamos fuera, yo te diría que porque fundamentalmente hay un problema con el ecosistema en el que nos movemos. Hay una pregunta de base que es si en las artes, y no voy a hablar tanto de humanidades porque de alguna manera no es el punto de más conflicto, el punto de más conflicto, de más tensión lo generan las artes, así que me voy a concentrar ahí. Podemos discutir después sobre las humanidades. Yo creo que hay un problema de base que todavía se discute y es si las artes producen conocimiento o no. Y en eso siento que hay una gran responsabilidad de parte de los mismos artistas, o una confusión y de los investigadores en arte y una resistencia ahí. Quizás porque se establecen dicotomías que son falsas, de lo que se habló en la primera mesa bastante, entre lo que es el arte, la práctica, el conocimiento, la teoría, y estamos como atrapados en esos caminos o en esas formas de funcionar. Entonces yo creo que partiendo de la base de que el arte genera formas de conocimiento, lo que hay que diferenciar a partir de ahí es lo que son las experiencias sensibles que produce el arte y lo que uno está tratando de hacer cuando quiere generar conocimientos de distintos tipos a partir de esas mismas experiencias. Y yo creo que en eso, quizás la mayor falencia que tenemos es en la alfabetización de lo que significa construir ese conocimiento. O sea, no basta con tener la experiencia para poder comunicarla. Y todos los que hemos estado aquí, bien o mal, con la crítica que hizo María Paz de las ciencias en los colegios, todos hicimos el ejercicio del péndulo alguna vez, investigamos cuál era la variable, o sea, de alguna manera, en la aproximación a las ciencias, hay una proximidad también con las hipótesis, con los objetivos, con las variables con las que se está trabajando, y esa no es la forma en la que opera la enseñanza de las artes. Entonces, cuando uno enseña, incluso a nivel universitario, yo trabajo en la Escuela de Teatro de la Católica, nuestros estudiantes de actuación no saben que son expertos en el manejo del cuerpo. Y cuando uno les pide que analicen, que observen y analicen lo que hace un actor, no lo saben hacer. No saben analizar. Saben actuar, pero no saben analizar. Entonces, yo creo que ahí el principal problema que estamos teniendo es cómo nos ponemos de acuerdo y cómo diseñamos modelos que le permitan a los investigadores en las artes, tanto los investigadores que están trabajando desde la práctica como una forma de investigación, a los investigadores más teóricos, a tener un aparataje y una práctica sobre la metodología de la investigación que les permita decir con qué están experimentando, cuáles son las materialidades con que trabajan, cuáles son los objetivos de ese proyecto, cómo registrar el proceso, cómo se registra cualquier proceso de experimentación en ciencias exactas, ciencias naturales, en ciencias sociales. Y yo diría que en este minuto lo más crítico, y es una cosa que hemos estado reflexionando en la Escuela de Teatro, porque tenemos un laboratorio de experimentación teatral que ya tiene más de 20 años funcionando, es cómo se rinde cuenta al final de lo que fue ese trabajo. Yo creo que ahí hay una gran deuda. Se da por hecho que sabemos lo que es investigar y no sabemos, no es una cosa que se entrene. Estamos haciendo un proyecto con la Escuela de Diseño para entrenar habilidades de investigación. Y nos hemos dado cuenta, hablando con profesores, quizás en el área de sociología, antropología, se les den más herramientas, pero no es algo que se enseña ni en los colegios ni en la universidad. En las artes no se enseña prácticamente nunca. Creo que sin esa base, pensar después en medir es muy difícil, porque ahí hablábamos con Alejandra antes, en las artes donde se ha ido moviendo, y con lo que terminó Gonzalo, creo que apunta mucho a eso,
es que uno tiene que establecer para sus proyectos sus indicadores de impacto. En teatro, el gran medidor de impacto, bueno, las artes en general, han sido los lugares de exhibición. ¿Cuáles son los lugares de exhibición? Lo cual presenta un montón de problemas políticos. O sea, si el artista expone en el Museo de Bellas Artes, un gran artista, no es tan simple. Y en el teatro han sido los públicos. ¿Cuánta gente vio la función? Hay casos en que ha habido obras de teatro que las ha visto 200 personas y que cambiaron la forma de hacer teatro, lo que hizo el Teatro de la Memoria, por ejemplo, cambiaron la forma de hacer teatro de ahí en adelante. Entonces, si no empoderamos a los actores, y en eso los invitamos a lo que se estaba hablando en la mesa anterior, a ser mucho más activos y agentes en propuestas concretas de cómo se evalúa y en la reflexión de a quién va dirigido lo que están haciendo, qué tipo de conocimiento genera, por qué es necesario, cuál es el plano de operación de eso. Es muy difícil que alguien de afuera establezca si eso tiene valor o no. Lo voy a dejar ahí, pero creo que en el ámbito en que nosotros nos movemos está por ahí. No solo difícil, también puede ser muy peligroso para ese mundo. Antes de irnos a las preguntas que pueden haber más interesantes, las que yo tengo acá o a mí se me ocurren, yo quisiera tensarlos un poquito a propósito de porque aquí hay una cierta apertura a reconocer nuevas formas de evaluar por el lado de Osvaldo, la alerta de no perder cuál es la esencia de la actividad científica o de investigación, que es conocimiento, y como un poco esta amenaza de que esto de abrir el impacto, eso escuché yo, pudiese desviarnos respecto del foco de la esencia y distraernos. Y por otro lado, tú dices, Milena, hay que instalar cierta capacidad de investigar también en los artistas que les permita dialogar con este mundo de la evaluación y poder mostrarse. Casi que estaba tentada a preguntarte, entonces, ¿tienen que terminar publicando paper? No. ¿O cómo no perdemos entonces la creación como valor? Entonces, como con estas reflexiones, un poco volver a dar una vuelta y a lo mejor invertir el orden ahora. ¿Cómo hacemos? Porque como planteó en la mañana nuestra expositora Sandra, estamos en un tiempo en que la sociedad nos está demandando, o les está demandando, pero yo me siento parte de la comunidad por ser socia articuladora, le está demandando al mundo científico, al mundo de la investigación, al mundo de las artes, el conocer qué valor entrega. Y también hemos hablado de que tenemos en la educación problemas para valorar aquello, porque no nos están educando en el asombro, en la capacidad de indagar, pero estamos viviendo en eso, en este mundo, en este tiempo. Entonces, dada esa realidad, ¿qué entonces hacemos? Porque si no lo van a decidir otros, como tú bien dices. Entonces, mejor participar de la discusión y proponer, asumiendo también esa realidad. Yo no creo que todos vayamos a escribir papers. Lo que sí creo es que para que se genere conocimiento hay que tener la capacidad de poder comunicarlo. Porque si no es una experiencia, no es un conocimiento que uno adquiera. Y creo que eso se entrena. O sea, creo que ser un investigador requiere un entrenamiento en una práctica bien específica, que no estoy segura, y ahí podemos irnos a la educación en Chile, no estoy segura que se esté entrenando en este momento. Y creo, cuando hablaba de un ecosistema al comienzo, que uno tiene que ser muy atento a cómo funcionan los campos en los que uno se mueve. Yo estoy, como decía Alejandra, en el grupo de estudio del Fondesit, presenté un proyecto este año y lo más probable es que no lo gane, porque en términos de competitividad no he publicado papers. ¿Por qué no he publicado papers? Porque en Chile no hay revistas indexadas en teatro. Entonces, si publico en Chile, publico en revistas de literatura, donde es re difícil que la gente de teatro, que es con la que me interesa dialogar, me lea. ¿Dónde decidí publicar? Me invitaron, tuve la suerte de que me invitaran, digamos, no es solo una decisión, en colecciones internacionales que publican libros exclusivamente de investigación en teatro, en inglés. Entonces, lo que tengo como productividad son capítulos de libros, porque me interesa el diálogo con las otras personas que están haciendo investigación, que publican ahí. Y tiene que ver con lo que decía Osvaldo recién. Yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando estamos diseñando sistemas de evaluación es que queremos, y pasa en el teatro, que uno quiere hacer una obra para todo el mundo, no funciona así. O sea,
uno quiere, con eso que está publicando o difundiendo de alguna manera, comunicarse con alguien en particular, con un otro muy concreto. Y ahí hay que tomar decisiones políticas. La apuesta que yo estoy haciendo es que quiero dialogar con ese mundo internacional del teatro, porque me parece que el teatro que se hace en Chile es sumamente valioso y es muy desconocido. Entonces, en este momento, entre publicar en un lugar donde nadie me va a leer, pero que me va a servir para hacer carrera académica y para ganarme el Fondesit, o finalmente no ganarme esos fondos, pero estar dialogando con otras personas y abriendo un campo, tanto para nuestros colegas en Chile como para que los investigadores internacionales hagan investigación acá, creo que esa es la apuesta que hay que hacer. Pero yo creo que quizás lo que me parece muy importante, y lo recojo de nuevo de la conversación pasada, todas las decisiones que tomamos de este tipo, y por eso lo pongo en el caso tan concreto de las opciones que uno toma, hay un punto en que son decisiones políticas para abrir un campo en el futuro y para establecer discusiones bien importantes. Respecto a esto mismo, tuve una discusión con el vicerrector de investigación sobre métrica, y yo le dije, yo soy la persona que más publico en la Escuela de Teatro, no entro en las rúbricas de premiación de artículos de ustedes. Revisemos el sistema. Pero ahí hay que personalizarlo, porque si no, o sea, si queremos un estándar que funcione para todos, en todos los campos, y todo igual, no va a funcionar. Y también tenemos que estar dispuestos nosotros como investigadores, si estamos convencidos de que hay que hacer esos cambios, de jugársela uno por el cambio, digamos. O sea, no podemos ganar en todos los campos y hacerlo todo, y hay que armar línea. Muchas gracias. Osvaldo, ¿cómo lo hacemos? Yo soy sumamente sensible a la necesidad de que la ciencia llegue a la sociedad. O sea, por un lado, ¿cierto? Veo un peligro en que la sociedad me diga a mí lo que yo tenga que investigar, a lo cual rechazo, ¿me entiendes? Pero sí siento la necesidad. Y yo creo que tiene que ver con una pregunta que salió y esta división que hay entre ciencia y cultura. Porque algo que es básico es que la ciencia nos permite una cosmovisión distinta y alternativa que atraviesa a todos. Y puedo poner un ejemplo, o sea, vivimos en un país sísmico, ¿cierto? Y hay un terremoto. ¿Es castigo de Dios? ¿Es la pelea entre Caicai y Tentén de la mitología mapuche? ¿O es, ¿cierto?, el movimiento de las placas tectónicas que está liberando, ¿me entiendes? Y por lo tanto, que para el ciudadano se va a poner a rezar porque hay un terremoto, o va a entender cuáles son las opciones que tiene de hacer y que esto, esperemos algún día sea predecible. Hoy día los terremotos no son predecibles, pero por lo menos la ciencia. Entonces, desde ese punto de vista, es lo mismo esto de que si la Tierra es plana. La ciencia ofrece una cosmovisión que va de la mano con otras y que no son antagónicas necesariamente, pero sí ofrecen ciertas cosas. Y por lo tanto, de nuevo, volviendo al tema, ¿cierto? Ahora, ¿cómo enfrentamos el problema? ¿Cómo enfrentamos el problema de la necesidad de que la sociedad se empodere de la ciencia, que participe? Con esto de que los científicos, la verdad que somos súper poco en Chile, no nos sobra el tiempo y por lo tanto lo que queremos es dedicarnos a hacer lo que hacemos. Y aquí hay experiencias que son súper valiosas, de nuevo, de recoger y no decir que no hay nada. O sea, y una de las experiencias es justamente lo que se ha hecho en la Iniciativa Científica Milenio y en el Instituto, que en vez de decir, ustedes los investigadores tienen que hacer difusión y extensión de la ciencia, y lo cual la vamos a hacer seguramente muy mal, porque no estamos entrenados para eso. Aquí tienen fondos y armen y júntense con gente que trabaja en cine, audiovisuales. O sea, hagan grupos multidisciplinarios, donde ganamos todos. O sea, nosotros, ¿cierto?, lo podemos entusiasmar con nuestras cosas que estamos haciendo, pero no todos tenemos, ¿cierto?, la capacidad esa de transmitir. Y ahí se producen vinculaciones súper potentes que está por sobre lo que existía antes.
¿ya? Ejemplos que lamentablemente aquí en Chile yo creo que el problema vocacional es serio. En Canadá tú no eres profesor de ciencia si no estudias ciencia antes. O sea, tienes que tener un bachillerato en ciencia para ser profesor de ciencia. ¿Ya? Así de distinto es el sistema. ¿Me entiendes? Porque si no entiendes lo que vas a enseñar, difícil. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay que invertir, yo creo que hay que ver estas dimensiones, pero de nuevo, cuidado, o sea, y aquí voy a ser un poco provocador con Fondesit. Yo fui miembro del consejo de Fondesit. Si a mí me llega un currículum de un postdoc, que yo lo que espero que sea rebelde, que me mueva la idea, que se atreva porque está en una etapa joven de su vida, y me dice que viene, que ha estado enseñando, que ha estado dando charlas de difusión, yo digo, quizás este no es el que me sirve. Porque en ese momento yo lo que necesito es alguien que esté concentrado en ciencia y que me esté provocando y que me esté aportando con nuevas ideas. ¿Me entiendes? Lo mejor le diría, y me he pasado, ¿cierto?, en mi grupo, si a ti te gusta, dedícate, necesitamos científicos que se dediquen a la difusión. ¿Me entiendes? Pero tratar de solucionar varios problemas con un solo instrumento, yo creo que por ahí hay un peligro. Ale, te entrego el micrófono, pero como tomando un poquito la hebra de que dejó ahí estirada Osvaldo, lo que hace aparecer es, y que tiene que ver con el panel que vamos a tener en la tarde, es el rol de otros actores que también pueden ayudar, y en el fondo es como aquí no son solo los científicos, sino también hay personas que pueden jugar un rol de articuladores, de comunicadores, y que empiezan a ser clave, y tú los haces aparecer como una manera de buscar que este valor sea más visible, más valorable en el sentido de medirlo, y por lo tanto nos ayuda a comprender y a visibilizar el valor. ¿Cómo lo ven? Yo sé que puede que no es solo Fondesit, que es CONICIT aquí también. ¿Cómo ven la emergencia y la responsabilidad del Estado y del sector público y de CONICIT en identificar estos otros actores de la ciencia? Porque en particular, más allá de lo que se hace en Explora, yo digo, desde el negocio mismo del financiamiento de la investigación, ¿reconocen estos roles? ¿Están en la política de estrujar al científico para que se ponga estos distintos sombreros? ¿Cuál es lo que se proyecta, el pensamiento que está detrás? Bueno, yo creo que es un tema que no está resuelto y que no se resuelve ni se responde en una discusión de cuatro paredes. Yo creo que esa es una discusión que se debe abrir y que, insisto, o sea, tiene que ver no solo con el cuál es el rol de la ciencia, sino que también de los científicos y quiénes son los actores que conforman el ámbito científico. ¿Sí? ¿Son solamente quienes están investigando y publicando, o son otros actores que quizás no forman parte de la producción de conocimiento propiamente tal, pero que sí aportan a su divulgación, aportan a su circulación en los distintos ámbitos? Y en ese sentido que yo creo que también respondiendo un poco la aprehensión respecto a la esencia de la ciencia, yo creo que acá lo que cambia y lo que necesitamos cambiar tiene que ver con entender que hay esencias de distintos tipos de hacer ciencias, ¿sí? O sea, creo que pasa por entender de que no estamos hablando de la ciencia, sino que de ciencias en plural, ¿sí? O sea, hay distintas formas de producción de conocimiento. Lo que menciona Milena no es muy distinto a lo que les pasa a los científicos de las ciencias naturales, ¿sí? Un científico de las ciencias naturales tiene el mismo problema, tiene el dilema de me van a medir por donde yo publique más que por mi publicación en sí, ¿sí? O sea, no es diferente al donde yo hago una exhibición o una obra de teatro. Creo que los problemas, si bien son transversales, la forma en cómo esos problemas se expresan en el hábitus de cada una de las disciplinas es muy diferente, ¿sí? Y en ese sentido, nuestro compromiso siempre está en pensar que la intención de la evaluación siempre tiene que estar en entender cuál es la esencia y cómo captar de mejor forma la esencia o esas esencias, y no moldearlas desde la evaluación, ¿sí? O sea, que es un círculo inevitable, pero que es el que yo creo que tenemos que asumir hoy día en términos de responsabilidad de Estado como política pública,
que es que nosotros tenemos que captar a través de ciertos instrumentos de evaluación, no solo a través de la evaluación de los proyectos, de quiénes se financian y quiénes no se financian, sino también de cuál es el impacto de los proyectos una vez que terminan, cómo nos hacemos cargo también de ese circuito, ¿sí? El sistema de evaluación es un continuo que no nos podemos quedar solamente en el cómo evaluamos un currículum, cómo evaluamos o medimos una publicación, sino que tiene que ver en el cómo también hacemos conversar eso con una cierta llegada de los productos de la investigación, ¿sí? Eso también tenemos que ser capaces de medirlo y de forma coherente también con el cómo estamos exigiéndole a los investigadores que ellos se comporten. En ese sentido es que yo creo que el compromiso, al menos institucional, tiene que ver con eso, con el nosotros poder proveer de la mejor forma los instrumentos y las capacidades para poder captar esas esencias en el sentido plural, no discriminar por nivel de disciplina, por tipos de disciplina o por dinámicas de las disciplinas, ¿sí? Dentro de una misma disciplina además hay mucha diversidad a veces también. En nuestros grupos de estudio se ve claramente, a veces se sientan incluso en lados distintos de la mesa, siendo personas de las mismas disciplinas, ¿sí? Entonces, la diversidad entre las disciplinas y dentro de las disciplinas también es muy diferente y tenemos que ser capaces de poder captar eso. Yo creo que nuestro desafío hoy día es cómo proyectamos eso hacia adelante en un contexto que cambie, que sabemos que además está cambiando constantemente, ¿sí? No podemos quedarnos en una propuesta fija y en ese sentido es que yo creo que también las propuestas tampoco pueden circunscribirse a una discusión de cuatro paredes, ¿sí? O sea, tiene que ser una discusión que va más abierta incluso del ámbito científico. Sigamos el gesto de abrir la conversación y a ver si hay comentarios y preguntas. Comentarios también son posibles, siempre y cuando entendamos que no estamos de panelistas y sean acotaditos. Pero para enriquecer, ¿sí? Sí, para enriquecer la discusión y también para aprovechar de invitar a Gonzalo, muchas gracias, Milén, a sumarse al panel ahora para recibir consultas. Ahí ya estamos cerca de una pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Karina Arias, vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad de Santiago. Para mí esta conversación es muy interesante, pero quisiera saber de alguna manera por qué las universidades aparecen ausentes de estos debates. Si es un sistema de evaluación y también, como lo conversábamos en el panel anterior, un sistema de incentivos a la comunicación científica, a la comunicación del conocimiento de las artes. Al ser un sistema, las universidades también tienen proyectos institucionales desde las vicerrectorías de investigación, desde las de vinculación con el medio también, y estos proyectos universitarios, principalmente, por ejemplo, de universidades públicas, que en su misión es contribuir al desarrollo de una convivencia, de un desarrollo económico, social, cultural. Eso, gracias. Gracias, Karina. Voy a aprovechar de recoger un par de preguntas más porque a veces es más entretenido y profundo lo que sale de varias reflexiones al mismo tiempo. ¿Sí? Ahí, allá. Mi pregunta es para... ¿Te puedes presentar, por favor? Vengo más de trabajo en una empresa que tiene un proyecto en biotecnología relacionado a recursos del mar, ¿ya? Gracias. Y mi pregunta tiene que ver a Osvaldo. Y es en el sentido, él decía que de Santiago, de la Escuela de Santiago, estando en una entrevista en Canadá, ¿cierto? Y entonces, y después otro tema que hablaba era de la evaluación de sus pares. Y después hablaba un tercer elemento que decía que él era sensible, tú eras sensible a lo que ocurriera con la sociedad. ¿Ya? Esos tres elementos. Y mi pregunta tiene que ver con el tema de los océanos. Tú eres un especialista en océanos. Y Chile es un país de océanos, ¿ya? Pero somos un país de océanos, de ecosistemas marinos diversos y de biodiversidad de especies. A diferencia de lo que le pasaba a Varela, que podía tener una generación de conocimiento por el cual era valorizado en el extranjero, nosotros tenemos una tragedia en los océanos,
Y desde la perspectiva de la ciudadanía, cuesta entender que no podamos evaluarlo a estos institutos milenios habiendo sido devastados completamente de nuestra riqueza pesquera. Hace el año 95 teníamos 7 millones de toneladas que desembarcábamos, hoy día tenemos 1,5 millones de toneladas, o sea, hemos destruido, extinguido cantidades enormes de especies. Yo entiendo que es muy interesante hacer investigación y ser evaluado por los pares, pero ¿cómo quedamos nosotros como sociedad que tenemos que mirar que esto está siendo destruido completamente y ustedes están encerrados en una competencia entre pares? ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuál es el rol sentido, y cómo...? Claro, ya. ¿cuál es el sentido? ¿Qué le hace eco? ¿Ya? Cuando el profesor Gonzalo Ordóñez colocaba que los hallazgos científicos y la generación de conocimiento era importante para la sociedad como metas sociales. Y aquí tenemos un desastre que no está representado ante el país. Está claro, muchas gracias. Vamos a las respuestas porque se juntan preguntas contundentes. Osvaldo, ¿quieres partir tú y luego volvemos todos con lo de la universidad? Aprecio la pregunta porque aquí de nuevo me voy a meter en temas que son quizá un poco polémicos o transdisciplinarios. La respuesta concreta yo la diría, tenemos un problema aquí cultural. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántas veces aparece la palabra mar, océano en la Constitución Política de Chile? 0. Anda a la Constitución Política de Ecuador, la Constitución Política de Perú, el océano y el mar está reconocido. ¿Ya? Tiene que ver con nuestra demografía. ¿Cuántos millones de habitantes viven en la región metropolitana, que es la única que no tiene mar? Donde se discuten las leyes, donde se discuten los problemas. Entonces, el que efectivamente estén pasando las cosas que están pasando en nuestro océano es porque no hemos entendido como sociedad la importancia y lo dependiente que somos del océano. Y eso no es solamente responsabilidad de los científicos. Nosotros, es como el cambio climático, los científicos hace tiempo que ya que lo advertimos, es una cosa política y una cosa cultural. Hoy día creo que afortunadamente, debido a la calidad científica que hoy día y al desarrollo de las ciencias del mar en Chile, que está, en el caso de la oceanografía, en el ranking, ¿cierto? Número 1, por primera vez nos están escuchando y podemos dialogar, porque si no hay un reconocimiento a tu interlocutor, difícil alguien te va a escuchar. Entonces el problema es mucho más serio y no tiene que ver con que los científicos no nos hemos preocupado del océano. De hecho, nos hemos preocupado sin que nadie nos haya dicho y sin que nos hayan dado platas especiales. Y aquí, de nuevo, yo quiero rescatar un poco el hecho de que cómo hacemos este balance entre lo que es la ciencia por misión, porque si hubiera sido por misión, el Estado chileno debió haber tomado la decisión hace tiempo, desde un inicio, que había que estudiar el océano y que era una prioridad, y nunca lo ha sido. Nunca existió un programa especial en el mar, ¿ya? Y fue por la curiosidad científica, porque se juntó, porque se preparó gente, se salió a doctorar, volvió, creó una comunidad que a fuerza, y esto ha pasado en casi todas las disciplinas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que no somos nosotros, convencido que no somos nosotros los responsables de las catástrofes, que además han pasado en otras partes del mundo. Yo estaba en Canadá cuando colapsó la pesquería del bacalao. Y todos los científicos le estábamos diciendo al gobierno, le estaban diciendo, yo no trabajaba en eso, viene el colapso de las pesquerías. Y el gobierno canadiense decidió no cerrar las pesquerías porque le significaba desempleo, y al final colapsó la pesquería y le generó más desempleo y le generó más problemas. ¿Ya? Entonces, hay cosas que tienen que ver con otras dimensiones que está fuera de lo científico. Pero yo soy optimista y creo que justamente porque la comunidad científica hoy día tiene credibilidad, es que podemos entonces entrar en diálogo con aquellos que toman las decisiones y sobre todo con la sociedad, porque tenemos que ser creíbles también ante la sociedad, porque si no, ¿quién es usted para venir a hablar? No aquí.
Gracias, Osvaldo. Les invito a todos a responder la pregunta sobre universidades y aprovecho de otra que nos llegó que tiene que ver con qué piensan que gana la ciencia o pierde al conectar, lo voy a agregar, el pierde lo agregué yo, pero me parece que es justo para la pregunta, al conectarse con otros actores sociales. Y nos hacemos cargo de la pregunta, Karina, sobre qué pasa con las universidades que no aparecen. Aparecieron antes, como diciendo, también tienen que ver con los incentivos, pero en este espacio de las evaluaciones podemos hablar más. ¿Quieres partir, Gonzalo? Bien, hay un proceso que está teniendo lugar a nivel global y que está afectando al quehacer de las universidades y que está asociado con la evaluación, como es el tema de los rankings, por ejemplo. Resulta que la medición tiene efectos sobre el comportamiento de los individuos y ahí hay un ejemplo de efectos perversos, que uno podría decir resultantes de los indicadores que se utilizan en los procesos de medición. En Colombia en particular, por ejemplo, hay un sistema de medición de grupos de investigación que envía señales a la comunidad científica, entre ellas particularmente, naturalmente, las universidades, al respecto de cómo se valoran las cosas. Y eso ha conducido a un ejercicio y ahí retomo la caricatura que Sandra puso en dos tipos de investigadores. Por un lado está el investigador que está preocupado por resolver una pregunta científica que lo inspira, que lo motiva por un lado, y el otro es pensando más o menos con una postura muy similar, es qué paper voy a publicar para que me genere el puntaje que necesito. Y no es tanto la preocupación por resolver la pregunta, sino estratégicamente decidir dónde va a poner su mayor esfuerzo para que sea publicado en el journal de cuartil Q1, independientemente de si eso es irrelevante para la sociedad y si eso es realmente importante, si eso es lo que necesita el conocimiento y la información que la sociedad necesita o no. De manera que estos sistemas de medición porque de alguna manera lo digo, es importante tener una medición, es importante hacer evaluación y todo, pero también hay que saber cuáles son sus riesgos y cuáles son los efectos no deseados y los efectos perversos que eso conlleva. Hay un ejercicio, hay un proceso de fatiga, incluso también de la implementación de tanto indicador, de tanta medición, de tanta desconfianza, porque finalmente a veces incluso estos sistemas de medición están sustentados en la convicción de que hay que desconfiar y entonces necesitamos comprobar que no estamos equivocados, etcétera. De manera que eso es lo que ha conducido a través del tiempo, y coincido con parte de lo que se discutió en la mesa anterior al respecto de que un poco la pasión y el desinterés que yo creo que, y también yo estaba observando las respuestas sobre el contexto colombiano versus el contexto chileno y creo que ahí hay una diferencia importante, y pues yo quisiera que ojalá Colombia volviera a rescatar ese desinterés que siento y percibo que existe todavía en Chile, pero un poco fue porque estos sistemas de medición de grupos de investigación y esos procesos de ranqueo y esos ejercicios de competencia por el indicador, que además está asociado con salario, que eso es otra cosa que ha generado cualquier cantidad de efectos perversos no deseables de comportamientos sociales en la actividad investigativa y en la cooperación científica y demás, que creo que ahí vamos por el camino equivocado. De manera que, simplemente para retomar el tema de que las universidades son, en estos sistemas de medición, de evaluación, de ranqueo, están siendo víctimas, y aquellas universidades que no han sabido calibrar y balancear el peso que debe tener estos sistemas de seguimiento y de evaluación, pues están conduciendo a una universidad irrelevante, absurdamente irrelevante, produciendo papers en journals totalmente sobre cualquier cosa, solo porque tienen datos originales, tienen corridas de modelos propios, pero sobre cualquier cosa. Qué buena alerta. Milena. Sí. Cuando hablaba antes de mi experiencia no era para, creo que quedó claro, digamos, para criticar cómo está funcionando Fondesit, sino porque creo que el gran problema que tenemos es cómo hacemos para abrir la latitud de los sistemas de evaluación y que permitan diferencias. Y en ese sentido,
con la pregunta de Karina, yo me siento representando a la universidad aquí. O sea, creo que también cuando hacemos estas como puestas de camiseta, que aquí estoy de científico, aquí estoy de investigador, aquí estoy de artista, y empezamos a jugar esos juegos medio esquizofrénicos de ir separando, nos metemos en una cosa muy compleja porque Chile es muy pequeño. Entonces, finalmente, los que estamos acá estamos jugando todos esos roles al mismo tiempo. Y eso, de vuelta a lo que les mencionaba antes respecto a los ecosistemas, las formas en que Fondesit decide evaluar los postdoc inciden en la forma en que las vicerrectorías determinan cómo se evalúa la carrera académica de los profesores. Entonces, en este espacio en que nos movemos, yo creo que las decisiones que se toman en cualquiera una de las puntas van a afectar las otras. Coordinadamente o no, las señales que den las universidades respecto de cómo se hace la difusión del conocimiento, y yo creo que ahí la gran pregunta es ¿con qué profundidad se hace esa difusión? O sea, el objetivo es, ¿les vamos a contar lo que están haciendo los científicos o vamos a inventar dispositivos de difusión que permitan que los que no son científicos entiendan los verdaderos problemas que hay ahí y que en ese sentido funcione como una suerte también de alfabetización, justamente para entregarles herramientas a las personas que no están en las ciencias de todas las edades o que no están en la punta de la generación de conocimiento, en que no sea solo el contenido, sino que haya ahí una reflexión en torno a lo que eso significa y cómo opera en nuestro cotidiano, que me permita tomar decisiones informadas. Porque si solamente contamos lo que se hace y uno no tiene cómo hacerse cargo de eso, entonces creo que si tú me preguntas a mí cuál es el desafío para la universidad, es hacer ese tránsito que está haciendo el problema de las universidades, que es como salir de su burbuja y conectarse realmente con la necesidad, sin excluir la ciencia pura y dura, digamos. Yo creo que hay que tener los científicos encerrados en su laboratorio, hay que tener los que median, hay que tener grupos interdisciplinarios, tenemos que tener distintas cosas. Pero la universidad tiene una misión de conectarse y abrir ese espacio también, pero con preguntas profundas respecto de en qué consiste ese trabajo de mediación y de conexión con el medio y cómo uno convoca a distintos equipos, que creo que todavía nos falta un poquito. Súper breve. No, solo quería agregar actores a la pregunta que tú hacías. Yo creo que aquí no solo hay que hablar de actores en términos de las universidades. Ciertamente la investigación científica está muy centrada en la academia, en las universidades en Chile, pero hay otros actores que también son relevantes, ¿sí? O sea, lo hablaban también en el panel de la mañana respecto al sector privado, y incluyo también, además, el sector público, ¿sí? Y en ese sentido también me hago parte de lo que dice Milena. O sea, yo creo que también ahí nosotros representamos también una doble función, y creo que la ciencia no puede estar ajena a esos otros actores también. Creo que tienen que estar también involucrados en esa discusión, ¿sí? Creo que todos forman parte, toman un rol diferente, pero forman parte del mismo ecosistema. Hemos manejado el tiempo de manera que queda espacio para un par de preguntas y cerrar. Lo que les pido sí es que sean breves en sus preguntas para que de verdad le demos espacio al otro, porque esto de participar requiere que todos pongamos un poquito, que cada uno ocupe su espacio eficientemente y le dé espacio hacia los demás. Los micrófonos los manejan ellas, sí. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Tú eres? Yo soy Nelly Dapol, soy directora de comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y quería decir que quería comentar lo que dijo Osvaldo Ulloa, profesor, sobre qué tipo de postdoc contrataría. Yo estoy en total y absoluto desacuerdo, porque el mecanismo que usted dice, que hay que escoger a la gente con un entusiasmo brutal y con foco, hiperfoco, yo creo que ese mecanismo es el problema. Primero, ¿qué mensaje le estamos dando a los jóvenes si les estamos diciendo para ser científico tienes que tener un foco absoluto, monacal? Yo creo que hay mucha gente creativa que está quedando fuera de la carrera científica si ese es el mensaje. Por otro lado, también un científico que se encierra solamente a hacer una sola cosa con ese tipo de foco, es muy difícil que tenga los ojos abiertos para ver qué es lo que pasa realmente en la sociedad. Por último, quería decir que al lado mío está sentado Gonzalo Avaria, que es científico de la SECHEN y que es creador de Ciencia al Congreso, y que si no hubiera un científico que hace ciencia y que crea la iniciativa Ciencia al Congreso, esta no existiría. Eso nomás. ¡Wow!
¿Más comentarios o preguntas? No hay necesariamente que responder, la divergencia es bienvenida, si no, no hay reflexión, así que no es que haya que defenderse aquí o convencer. Vero, ¿tú estás ¿quién tiene el micrófono en la mano? Yo, acá. Yo soy María Molino, soy directora de investigación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, y yo veo que en el discurso todos estamos de acuerdo, pero luego me falta cómo se concretiza esto. O sea, Milena lo dijo claramente, también Alejandra lo dijo, que hay una serie de diversidad, que no podemos como evaluar a todo el mundo lo mismo, pero resulta que luego el programa CONICI Postdoc ha sacado una rúbrica o un instrumento que es igual para todas las áreas disciplinarias. Entonces mi pregunta es, ¿estamos ya en condiciones de efectivamente tener instrumentos distintos para distintas disciplinas? O sea, porque yo entiendo perfecto que ingeniería, que puede ser el caso que yo más sé, sea súper diferente a artes, y estaría bien que tuvieran dos instrumentos distintos, porque en el fondo estamos comparando o metiendo en la misma bolsa cosas que son súper distintas. Entonces mi pregunta es específicamente para Alejandra, porque en la vida real lo que pasa es que a mí me viene la gente que va a postular a postdoc y me dice, no sé cómo me van a evaluar, no tengo idea qué decir porque no sé qué me van a evaluar, y yo la verdad es que tampoco sé qué responderle. Así que yo creo que esa es como la pregunta. Gracias. Ya, una última pregunta. Hola, yo soy Catalina Cariaga, soy antropóloga y tengo una duda que tiene que ver con cómo evaluar lo que no tiene parámetro e indicador. Desde una experiencia, para ilustrar por qué les estoy preguntando esto, me tocó hace unos años hacer una evaluación de impacto ambiental en la que se quería poner una cancha de compostaje en una comuna rural de la sexta región. Y el instrumento para medir la evaluación de impacto ambiental a nivel de grupo humano no tiene parámetro de olores. Entonces, a ti te ponen a 1 kilómetro de la casa una cancha de compostaje, que burdamente es una piscina de guano, que impacta tu vida cotidiana mucho, pero no hay indicadores ni parámetros para medir esos olores. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos y cómo ven ustedes la medición de impacto cuando el parámetro y el indicador no está claro? ¿Qué hacer? Ya, voy a dejar que estas respuestas sean también la oportunidad del cierre en el de cada uno, porque luego de eso ya vamos a cerrar para continuar la jornada de la tarde. Gonzalo. Sí, yo quisiera empezar con la pregunta de los olores. Me parece una muy buena pregunta. Pues yo de pronto voy a exagerar por ser tan básico, pero yo diría, pues se agrega una pregunta al respecto de los olores y la percepción pública de quienes son afectados al respecto de los olores. A la comunidad afectada se le pregunta una escala de 1 a 5 y decir es un olor insoportable o soportable, etcétera, y ahí hay una evaluación de alguna manera por quienes padecen ese problema del olor. Y eventualmente esa información, si está bien utilizada, podría inspirar en la revisión de los procesos que permitan mitigar la producción de olores desagradables. Yo creo que entiendo a dónde va tu pregunta, pero creo que partiste de una afirmación con la que estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que todo se puede medir. El problema es el instrumento con que se mide y por qué se decide ese instrumento o no. Entonces, a lo mejor yo no lo tengo resuelto. Sé que en arte sé que hay cosas que yo no sabría cómo medir, pero creo que sí se puede. Tenemos que hacer el ejercicio, estamos trabajando con la Universidad de Chile, las dos universidades, en encontrar esas formas de medir la productividad en las artes buscando otros indicadores, pero hay que darse el trabajo de hacerlo. Eso por una parte, digamos. Entonces, hay una decisión política ahí de por qué, si se miden los olores o no, seguramente no conviene nada que se midan, ¿no? Y no hay que separar en ese sentido el instrumento de la función que está cumpliendo. Eso como primera cosa. Y después, en relación con lo que decía María, yo no creo que haya que tener
un mismo sistema de evaluación para todo, ni que haya que tener un sistema de evaluación completamente distinto para todas las disciplinas. Yo creo que hay una base de lo que es la generación de conocimiento que es igual para todos, y que hay que diferenciar en ciertos momentos y tener otros momentos que permitan comparar, porque si no, también estamos haciendo una cosa que creo que a largo plazo es re complicada, y es establecer unos sistemas que no permiten el diálogo entre las disciplinas. Entonces, más bien, y creo que ese es el gran aporte del experimento que estamos haciendo con Fondesit ahora, que justamente tiene una doble articulación de un sistema que es parejo y otro sistema que tiene una latitud. Pero bueno, Alejandra hablará más de eso. Bueno, yo no quiero entrar a polemizar pero justamente lo que dije fue provocativo y me hago responsable de lo que dije, porque estoy convencido que necesitamos muchos más científicos que se dediquen a la difusión, ¿ya? O sea, ese no es el problema, o sea, es al contrario, o sea, yo he estimulado, y aquí hay gente que está en la audiencia, ¿cierto?, que fueron estudiantes de posgrado mío y que hoy día están haciendo un excelente, y cuando me plantearon eso, yo dije, dale, pero hazlo bien. Si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿ya? Y así lo han estado haciendo. Entonces, pero de nuevo, a nosotros nos están, lo que estábamos hablando de postdoc es un instrumento, ¿cierto?, para atraer gente que se dedique a la investigación. Ahora, ojalá que hayan instrumentos también para aquellos que se quieren dedicar a la difusión. En esto hay las universidades en nuestro país y varios países incluso desarrollados métrica de ver a ver quiénes lo están haciendo mejor, pero ya no con el término de las publicaciones, sino empezar a meter. Uno imaginaría, fíjate que estos sistemas que tienen sistemas centralizados no son tan eficientes en términos de impacto que los que están basados en las universidades. Por lo tanto, yo soy un defensor de las universidades. Pero lo otro que sale en el mismo informe es que las universidades, los dineros, para que ellos decidan qué se investiga, fracaso. O sea, tiene que haber un sistema que, ¿por qué? Porque las universidades están sujetas a presiones que van más allá de lo que es el desarrollo de la disciplina o de la ciencia, el conocimiento. Entonces, tenemos que, por un lado, reconocer que sin las universidades no existiría, no tendríamos el nivel y que vamos a seguir con ellas, pero también cómo aseguramos, ¿cierto?, que los mecanismos de evaluación, que los mayores estén por sobre los intereses corporativos. Y ahí un balance. Por último, dentro de los científicos también somos seres humanos y somos dogmáticos y la verdad es que cada vez que tratamos de hablar en temas, sobre todo que no nos corresponden, la verdad es que no lo hacemos muy bien. ¿Ya? Y dentro de la divulgación científica, uno de los grandes divulgadores fue Richard Feynman, premio Nobel, un físico, quizás después de Einstein, el más importante en el siglo XX. Y él tenía en sus libros, él dice, lo que falta, dijo, es que los artistas, los que le canten a la ciencia, a las obras de teatro, o sea, que seamos fuente de inspiración para la ciencia. Y leyendo de la historia, ¿cierto?, resulta que hubo un momento histórico, y uno de ellos, y les recomiendo, en la biografía de Alexander von Humboldt, donde justamente hubo un periodo, él era un rockstar, y donde los filósofos, los presidentes lo llamaban, y había un diálogo entre las artes y la filosofía que de alguna manera tenemos que ir recuperando en la medida que como sociedad vamos madurando. Por lo tanto, estos son ciclos, yo soy optimista y creo que lo podemos hacer. Gracias. Gracias. Mira, saco aplauso disimulado. Ale, sobre todo la pregunta que va más dirigida a ti. Nos quedan 2 minutitos. Sí, quiero tratar de juntar ambas en una sola respuesta, porque creo que ambas apuntan a cuál es la posibilidad de los instrumentos de poder captar aquello que queremos captar.
sea la pregunta por aquellos productos que son intangibles o que son más difíciles de medir a la luz del marco conceptual que tenemos hoy día, o desde lo que yo hablaba al principio, que tiene que ver con, no es una metodología diferente de evaluarse, es una cultura diferente, y en ese sentido es difícil no generar ese nivel de incertidumbre o de cuestionamiento respecto al cómo me van a evaluar, sobre todo cuando hay la presión de que la evaluación está sujeta a un financiamiento, ¿sí? El hecho de que sea un solo instrumento para medirlos a todos no quiere decir que no recoja la diversidad, por el contrario, ¿sí? O sea, nosotros antes teníamos efectivamente 27 instrumentos para medir a los 27 grupos de estudio en la evaluación curricular. Eso no quiere decir que recogíamos la diversidad de las disciplinas, ¿sí? Porque ese instrumento finalmente estaba fundado sobre una misma lógica, ¿sí? Entonces, la diversidad finalmente tampoco se estaba captando, no se estaba captando la diversidad de productos que pudieran ser relevantes, por ejemplo, en alguien que está iniciando su carrera científica, ¿sí? En alguien que, por ejemplo, quiere cambiarse de línea de investigación. ¿Cómo lo captamos si es que no tiene al menos un Nature para poder adjudicarse un proyecto? ¿Sí? Pero resulta que ahora tiene todas las competencias, pero quiere investigar en otro ámbito. ¿Por qué no abrir esa posibilidad? Las disciplinas emergentes no caben dentro de la línea de la métrica de la parametrización de las publicaciones, ¿sí? Por lo tanto, el tener 27 instrumentos tampoco garantiza recoger la diversidad disciplinaria, que es la que nosotros tenemos que comprometer a hacer, ¿sí? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar la formación de conocimiento en todas las áreas del conocimiento. Y 27 instrumentos diferentes no necesariamente garantizan eso, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los panelistas, su sinceridad y su apertura para hablar de esto, también a las preguntas. Los esperamos a las 3 de vuelta del almuerzo y gracias por participar. Se nos ha entretenido.